«Sal de aquí, mujer fea», gritó y le arrojó el vino. Había tomado la decisión de pagar $52 millones para adquirir un fabricante en particular como parte de un gran desarrollo comercial mientras era presidente de una importante empresa de belleza. Había planeado un evento social con la esperanza de promover la buena voluntad, pero mi esposa, a quien había enviado por adelantado, regresó a casa llorando después de que le arrojaran vino. Estaba tan enojado que quería saber quién la había tratado con tanta falta de respeto. Era el presidente del fabricante, lo cual fue impactante. Después de investigarlo, descubrí un aspecto negativo secreto de él, con escándalo tras escándalo saliendo a la luz. Me apresuré al lugar y anuncié la terminación del contrato, furioso al ver a mi esposa. El presidente del fabricante se puso cada vez más a la defensiva en medio del pandemonio, pero finalmente perdió los estribos y comenzó a gritar: «Intenta casarte con una mujer testaruda como esa, también te volverías loco». Justo entonces, su esposa apareció detrás de él, haciendo las cosas aún más tensas. Y hoy, celebremos nuevos comienzos y la selección de Matt como presidente. Brindemos salud. El brindis fue acompañado por vítores de varias azafatas. La tensión disminuyó un poco mientras bebíamos el brandy servido y chocábamos nuestras copas. Mi nombre es Matt Reed, de 32 años. Acabo de ser ascendido a presidente de la compañía de cosméticos donde estaba empleado. La celebración fue planeada para mí esta noche, pero las únicas personas allí eran un par de azafatas y el señor Morris, el presidente saliente. Para ser honesto, estaba feliz de que fuera un pequeño evento privado, ya que evitaba que este tren se sintiera demasiado. La celebración fue en un club nocturno por la sencilla razón de que fue donde el señor Morris y yo nos conocimos por primera vez. Retrocedamos una docena de años. Empecé a trabajar como ayudante de camarero en este club exclusivo tan pronto como me gradué de la escuela secundaria. Las personas de mi edad normalmente todavía estarían bajo la custodia de sus padres mientras se iban a la escuela de oficios o a la universidad, pero lamentablemente me quedé solo y no tenía adultos a quienes recurrir. Cuando estaba en la escuela primaria, mi padre desapareció. ¿Por qué se fue tan abruptamente? Sigue siendo un misterio para mí. Mi madre nunca me dio una respuesta definitiva, incluso cuando le pregunté. En mi vago recuerdo, no era un mal tipo. De hecho, creo que incluso me agradaba. Pero el hecho era que había dejado atrás a su esposa y a su hijo pequeño. Mi madre hizo lo mejor que pudo después de eso. Era lo suficientemente capaz como para criarme sola, pero no excesivamente comprometida. Con frecuencia buscaba consuelo en las relaciones con otros hombres, saliendo y terminando con ellos con frecuencia, posiblemente como resultado del estrés. Luego se fue con un hombre durante mi último año de escuela secundaria y no volvió a ponerse en contacto conmigo. Por supuesto, un simple niño como yo no tenía fondos para ir a la universidad. Tuve que empezar de nuevo sin ninguna familia en la que confiar, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir todos los días. Fue entonces cuando la vida nocturna me llamó la atención. La paga era mucho más alta que la de los trabajos diurnos, lo que parecía muy atractivo. Solo tenía una vaga idea de los programas de televisión y los dramas sobre lo que implicaba trabajar como ayudante de camarero, pero armado con mi juventud, me sumergí en la industria de la vida nocturna. Por suerte, tenía mucha energía y, al manejar diligentemente innumerables tareas, gradualmente me gané el favor de la gerente, Megan. Estoy seguro de que fui un puñado, abrumado por las muchas cosas nuevas que tenía que aprender, pero trabajaba seriamente mientras adquiría habilidades sociales básicas. Entonces, un día, algo sucedió. El señor Morris, presidente de un grupo de belleza a nivel nacional, vino al club. Según Megan, era un cliente importante del club y tenía una gran reputación entre el personal. Al escuchar eso, observé al señor Morris desde la distancia y vi que parecía educado y afable, pidiendo botellas generosamente. Dado que para empezar era un club de lujo, siempre había pensado que los clientes generalmente mantenían un cierto nivel de clase, pero incluso entre ellos, él se destacaba con una presencia única, casi como si irradiara un tipo especial de aura. Me hizo darme cuenta de que los altos ejecutivos de las grandes empresas realmente están en otro nivel. Pero entonces, la atmósfera generalmente relajada cambió drásticamente. Llegó un invitado no deseado. «Es tu culpa que mi vida esté arruinada». De repente, una voz fuerte y enojada resonó por el club, seguida del sonido de cristales rotos. Las azafatas soltaron pequeños gritos en respuesta. Cuando el personal y yo giramos la cabeza hacia el ruido,
vimos a un hombre parado frente al señor Morris, un hombre que debe haberse colado sin ser notado, ahora claramente agitado. Cálmate, causar una escena aquí no resolverá nada. Siempre estoy dispuesto a escuchar si quieres hablar. Cállate. Esto es malo. A pesar de los intentos del señor Morris por calmarlo, la ira del hombre era incontrolable. Cuando el hombre agarró una botella de licor cercana, instintivamente sentí lo que pretendía hacer a continuación. Antes de darme cuenta, estaba corriendo hacia él, alcanzándolo justo antes de que pudiera balancear la botella, tratando desesperadamente de detenerlo. Le arrojé los brazos alrededor y lo sometí. El hombre opuso una lucha feroz, lo que dificultaba sujetarlo, pero con la ayuda de los otros ayudantes de camarero que se apresuraron, logramos dominarlo sin que nadie resultara herido. Gracias a ti evitamos un desastre. Muchas gracias. ¿Estás herido? El señor Morris inclinó la cabeza y me miró con preocupación. Cuando le dije que solo se me había derramado un poco de bebida en la ropa, se relajó visiblemente. Megan llamó a la policía y el intruso, que resultó ser un ex empleado de la empresa del señor Morris, fue detenido de inmediato. Aparentemente había sido despedido recientemente por cometer fraude dentro de la empresa. El señor Morris, con aspecto preocupado pero aún amable, se encogió de hombros mientras explicaba que el hombre probablemente le guardaba rencor. Aún así, mostraste mucho coraje para ser alguien tan nuevo aquí. Pareces muy joven. ¿Te importa si te pregunto si hay alguna razón por la que estás trabajando aquí? Bueno, es un poco vergonzoso. Sintiéndome cómodo con su amable comportamiento, le expliqué brevemente mi pasado y cómo había terminado aquí. El señor Morris escuchó atentamente, su expresión se volvió pensativa. Después de un momento de silencio, se frotó la barbilla y luego hizo una propuesta. ¿Qué tal esto? Solo si estás dispuesto, por supuesto. Basándome en lo que vi esta noche, me gustaría preguntarte si te convertirías en mi secretario. ¿Su secretario? Me sorprendió la repentina oferta. Nunca esperé que trabajar como ayudante de camarero me llevara a una oferta de trabajo personal del presidente de una importante empresa. Por supuesto, no tienes que decidir ahora mismo. Para ser honesto, es menos un puesto de secretario y más un papel de guardaespaldas. Podemos discutir los detalles más tarde. Me alegraría que lo consideraras. Seguro. La oferta se sintió tan irreal que mi respuesta salió torpemente. Pero el señor Morris simplemente se rió de buen humor. Y así, a través de un giro inesperado del destino, de repente me encontré empleado por una gran corporación. Tal vez para el señor Morris fue solo un capricho, pero para mí fue un acto de inmensa amabilidad. Pacientemente le enseñó a un joven con casi ninguna experiencia social cómo trabajar y crecer, ganándose la admiración de todos a mi alrededor. Me trataron muy bien y le debía más de lo que jamás podría pagar. Decidido a recompensarlo con trabajo duro, me dediqué por completo a mi trabajo. Años más tarde, el señor Morris, habiéndome nombrado su sucesor, organizó esta celebración secreta en el lugar donde nos conocimos por primera vez. Aunque ninguna de las azafatas que conocía todavía trabajaba allí, Megan todavía estaba presente y se había unido a la celebración. No puedo creerlo. Nuestro pequeño polluelo se está haciendo cargo de tu empresa, dijo Megan. Soy el más sorprendido, honestamente. Apuesto a que sí, respondí. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que había charlado con Megan, quien se rió alegremente con un repiqueteo alegre. Incluso después de dejar el club, había visitado este lugar varias veces con el señor Morris, pero recientemente había estado demasiado ocupado con el trabajo de transición como para venir. Hay muchas caras nuevas aquí. La mayoría de ellas son personas que conozco por primera vez, dije, mirando a las azafatas. La joven sentada a mi lado esta noche también era alguien nueva que nunca había visto antes. Tenía una sonrisa abierta y alegre que dejaba una buena impresión. Cuando hablé con ella, descubrí que era relativamente nueva en la industria de la vida nocturna. Mi nombre es Natalie. Es un placer conocerte, dijo. Después de un rato de conversación, deduje que probablemente tenía 20 y tantos años y era una excelente oyente a pesar de su juventud. La forma en que hablaba mostraba una madurez y una fuerza emocional que sugerían una gran experiencia de vida. Curioso, le pregunté a Natalie por qué había empezado a trabajar en un club. En realidad, mi padre enfermó gravemente cuando yo era muy joven, así que tuve que dejar la escuela después de la secundaria para cuidarlo.
Seguí trabajando mientras le brindaba atención, pero descubrí que la paga era mucho mejor en la industria de la vida nocturna. Además, aquí no les importa tu formación académica, lo cual fue un gran alivio para mí. Me arrepentí a mitad de camino de haber preguntado algo difícil de hablar, pero para cuando terminó, Natalie había vuelto a su brillante y entrañable sonrisa. La vida de todos está llena de diferentes eventos. Entre ellos, ¿cuántas personas pueden enfrentar las dificultades sin volverse pesimistas, manteniendo la cabeza en alto y sonriendo? Como mínimo, yo no había podido sonreír como ella. Quizás era inevitable que me sintiera atraído por Natalie, que tenía una brillantez que yo carecía. Sin embargo, este era un club de alta gama y yo era un cliente, mientras que ella era una azafata. Me dije a mí mismo que respetara nuestros roles y reprimiera los sentimientos que habían comenzado a agitarse en mi corazón. Es curioso cómo sucedió todo eso. El tiempo realmente vuela, murmuré. Frente a mí, Natalie, que estaba disfrutando de su comida, sonrió cálidamente. ¿Estás recordando de nuevo cuando nos conocimos? Siempre lo haces cuando bebes, dijo bromeando. Solo estoy saboreando mi felicidad. Soy el hombre más afortunado del mundo por tener una esposa tan maravillosa, respondí. Aunque fingió estar exasperada, no pareció importarle escuchar la historia de nuevo. Acabábamos de casarnos. Éramos recién casados, todavía disfrutando de los días más felices de nuestro matrimonio. Desde que conocí a Natalie en ese club, había albergado sentimientos por ella en mi corazón, pero por pura casualidad nos encontramos en un cine en nuestro día libre, y sintiendo que era mi oportunidad, nerviosamente le pedí intercambiar información de contacto, totalmente preparado para la posibilidad de ser rechazado. Para mi sorpresa, aceptó, y a partir de ahí la distancia entre nosotros comenzó a acortarse. Después de varias citas, nuestra relación floreció en algo más, y después de unos 2 años de noviazgo, finalmente nos casamos. Al casarse, Natalie se retiró de ser azafata y ahora me ayuda con mi trabajo. Y entre cuidar a su padre tanto personal como profesionalmente, la vida no podría ser mejor en este momento. Está bien, pero debes ir despacio con las bebidas esta noche. Tienes esa reunión social mañana, recuerda. Con su recordatorio juguetón pero preocupado, mi mente volvió de hace 2 años al presente. Así es, mañana era un día importante. Desde que me convertí en presidente, había estado trabajando en mi primera gran expansión comercial. Decidí adquirir un fabricante de cosméticos por $52 millones con la esperanza de desarrollar nuestra propia línea de productos de belleza. Habíamos encargado a una firma de investigación que investigara las finanzas de la empresa y hasta ahora, no había problemas importantes. El único rumor que surgió fue que el presidente de la empresa, Aaron Harris, aparentemente estaba bajo el control de su esposa, que provenía de una prestigiosa familia local. Escuchar que incluso el presidente de una empresa podía ser dominado por su esposa lo hizo sentir extrañamente identificable. Sin embargo, como solo había hablado de negocios con el señor Harris, todavía no sabía mucho sobre él personalmente. En un esfuerzo por construir una relación sólida en el futuro, había organizado un evento social que reunía a empleados de ambas empresas. Entonces, haré que esta sea mi última bebida esta noche, dije, terminando el whisky que quedaba en mi vaso, sintiéndome satisfecho al terminar la cena. Aunque gran parte se debió a la pura suerte, había sido bendecido con buenas personas y un buen ambiente, y mi vida ahora se sentía plena. Por eso no guardaba ningún resentimiento hacia mis padres. Tal vez había anhelado afecto a veces, pero elegí creer que cada uno tenía sus propias circunstancias inevitables. Tarareando para mí mismo, me subí a la cama y agarré mi agenda para volver a verificar el horario de mañana. Mientras hojeaba las páginas, una sola fotografía amarilla se deslizó y cayó sobre mi pecho. Uy, mejor tengo cuidado donde guardo las cosas, dije recogiéndola. Era una foto familiar de una época en la que todavía disfrutaba de la felicidad de ser un niño, una época que apenas recuerdo ahora. Ahora solo podía ver el rostro de mi padre a través de esta vieja foto. Gracias a esta única foto, pude aferrarme a los recuerdos que se desvanecían día a día. Mi madre probablemente estaba haciendo lo mejor que podía en algún lugar con otro hombre, pero en cuanto a mi padre, incluso cuando me encontraba preguntándome, las personas en la foto, por supuesto, permanecieron en silencio. Y en días solitarios como este, todo lo que podía hacer era contemplar mis recuerdos. Guardé cuidadosamente la foto en mi agenda, cerré los ojos y me dije que necesitaba descansar bien para mañana.
La fiesta de mañana sería una a la que Natalie asistiría conmigo. Esta noche me quedaría dormido con la ilusión de ver a mi esposa con su vestido de fiesta, saboreando la felicidad que tenía ahora. Me dejé llevar por un sueño profundo. La mañana siguiente llegó llena de emoción. Terminamos de prepararnos y estábamos a punto de salir de casa. Natalie había elegido un vestido rosa suave, ligeramente apagado, y le quedaba tan perfectamente que se veía absolutamente deslumbrante. Mientras hacíamos una última comprobación para asegurarnos de que no habíamos olvidado nada, el teléfono sonó de repente. Hola, habla Matt. ¿Es Matt? Buenas tardes, soy Oliver, de la agencia de investigación que contrató. La persona que llamaba era un investigador de la firma a la que le había pedido que investigara los asuntos internos del fabricante. Oliver era un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, y tal vez debido a su línea de trabajo, tenía un aire un tanto sombrío. Aún así, confiaba en él completamente. Era hábil y confiable. La investigación debería haber terminado en su mayor parte, así que me pregunté qué podría haber provocado esta repentina llamada. Como para responder a mis dudas, Oliver eligió cuidadosamente sus palabras mientras hablaba. Ha salido a la luz algo urgente que pensé que debería informarle de inmediato, tendría un poco de tiempo ahora. ¿Algo urgente? Dudé, dividido entre la importancia de la próxima reunión social y la seriedad implícita en el tono de Oliver. Pero si decía que era urgente, realmente debía ser algo que necesitaba saber. Nelly, lo siento, pero voy a llegar tarde. Acaba de surgir algo urgente que tengo que atender. Ah, sí, llegarás a tiempo para el discurso de apertura. No estoy seguro de podrías sustituirme y encargarte de las cosas hasta que llegue. De acuerdo. Te esperaré en el lugar. La capacidad de Natalie para manejar situaciones como esta era increíblemente tranquilizadora. Incluso intervenir como presidenta interina con poca antelación no la desconcertó. Agradeciendo a mi esposa, volví mi atención a la llamada telefónica. Muy bien, entonces, por favor, dame el informe. En cuanto a la ubicación, bueno, dado que no hay mucho tiempo, podrías venir a mi casa. Concerté la reunión de emergencia en mi casa, y después de despedir a Nelly, esperé ansiosamente a que llegara Oliver. A juzgar por su tono serio, era poco probable que fueran buenas noticias. Esperaba que no fuera algo que causara grandes problemas más tarde. Mientras pensaba eso, sonó el timbre antes de lo esperado. Parecía que había estado cerca cuando llamó. Oliver, me alegra verte. Por favor, pasa. Lo invité a la sala de estar y, sintiendo una fuerte sensación de tensión, escuché atentamente su informe. Había pasado aproximadamente una hora desde que llegó Oliver. Mientras escuchaba sus hallazgos, la pequeña sensación de inquietud que tenía al principio se convirtió en algo mucho más grande. Así que esto es lo que ha estado pasando, dije sombríamente. Sí, realmente lo siento. No pude descubrirlo antes. Nos sentamos uno frente al otro, ambos con expresiones serias, la habitación envuelta en un pesado silencio. Pero ese silencio se rompió abruptamente con un fuerte golpe. Sobresaltado, me di cuenta de que era el sonido de una puerta que se abría de golpe con pánico. ¿Qué pasó? Natalie, ¿estás bien? Corrí a la entrada y allí estaba mi esposa, que se había ido hacía un rato, ahora jadeando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Una gran mancha roja, que no estaba allí cuando se fue, ahora se extendía dramáticamente por su vestido rosa. Lo siento, tuve que irme de la fiesta. No te preocupes por eso, solo dime qué pasó. Al verme, Nelly pareció relajarse un poco y con lágrimas aún más grandes derramándose por sus mejillas, lentamente comenzó a hablar. Tan pronto como entré al lugar, me encontré con un antiguo cliente que solía acosarme. Lo denuncié en aquel entonces y el club lo vetó, lo que debe haberlo enfurecido. En el momento en que me reconoció, gritó, «Sal de aquí, mujer fea», y me tiró vino. Eso es imperdonable. Aunque Natalie cumplió valientemente con su papel al pronunciar el discurso de apertura a pesar de su vestido arruinado, la conmoción de haber sido humillada tan cruelmente debe haber sido abrumadora. Debe haber estado aterrorizada de que le gritaran delante de todos. Mi sangre hervía de rabia. No hay excusa para herir a alguien tan profundamente con palabras y acciones como esas, especialmente cuando se derivan de nada más que un amargo resentimiento.
No pude evitar culparme a mí mismo por no estar allí cuando más me necesitaba. ¿Qué clase de hombre era? ¿Recuerda su nombre? Pregunté lo más suavemente que pude, sin querer presionar más a mi esposa conmocionada. Ahora que estaba de vuelta en casa y se había calmado un poco, las lágrimas en sus ojos finalmente comenzaban a secarse. Creo que su nombre era Aaron Harris. Levanté la voz en estado de shock por el nombre que mencionó. Si no había oído mal, era el mismo nombre que el del presidente del fabricante de cosméticos. Y parecía que la sorpresa no pasó desapercibida para los demás. El investigador en la sala de estar, con una expresión grave, me llamó. Matt se unió a la conversación. Oh, lo siento mucho. No tenía idea de que tenías una visita. ¡Qué vergüenza! Está bien, Natalie. En realidad, estábamos recibiendo un informe sobre Aaron. ¿Qué quieres decir con eso? Pero no había tiempo para explicarle todo. Saqué mi teléfono, y ardiendo de rabia, llamé inmediatamente a Aaron. Sin embargo, no importa cuántas veces llamé, se negó a contestar. Maldición. Tendré que ir yo mismo. ¿Te importaría si te acompaño? Creo que podría ser de alguna ayuda. Sí, por favor, hazlo, murmuré, incapaz de ocultar mi irritación. El capaz investigador se dio cuenta rápidamente de la situación y ofreció su ayuda. En los últimos días, había descubierto el lado oscuro de Aaron y había estado investigando más a fondo. Por lo que había escuchado, su comportamiento hacia Natalie probablemente era solo la punta del iceberg. Estaba claro que teníamos que reconsiderar el trato. Me subí al auto con el investigador de mente aguda y mi esposa, que aún no había comprendido completamente la situación, y nos dirigimos al lugar. Oh, pensé que ya te habías ido. Solo una azafata barata. Cuando llegamos a la reunión, Aaron, que ya parecía bastante borracho, miró a Natalie e inmediatamente comenzó a lanzar insultos. Rápidamente protegí a mi temblorosa esposa detrás de mí y apreté los puños con fuerza. Su actitud era una completa desviación del comportamiento profesional que había mostrado antes. Estaba mucho más allá del punto en que la embriaguez podía excusar su comportamiento. Escuché que insultaste a mi esposa, señor Harris. Tal comportamiento es absolutamente imperdonable. El trato está cancelado. Marché directamente hacia él, mi voz feroz y autoritaria. Esposa. El hombre de mediana edad jadeó en estado de shock por sus comentarios anteriores. Estaba claro que había asumido que Natalie era solo una azafata contratada para el evento. Descubrir que en realidad era la esposa de un socio comercial lo envió al pánico. El sudor brotó de su frente mientras trataba desesperadamente de encontrar una manera de salvar la situación, su mente nublada por el alcohol luchaba por mantenerse al día. Sin embargo, después de solo unos segundos, se recuperó descaradamente del shock y me enfrentó desafiante. Señor Reed, seguramente no cree que puede simplemente cancelar el trato por algo como esto. Ya se ha movilizado a mucho personal y cancelar ahora causaría una interrupción significativa en los planes de ambas empresas. Era un obvio intento de intimidación utilizando la amenaza de pérdidas. Su descaro hizo que mi sangre hirviera aún más. Durante nuestras reuniones anteriores, nunca había mostrado este lado. Claramente, era mucho más calculador de lo que había pensado. La reunión, una vez llena de una atmósfera cálida, ahora se había convertido en un campo de batalla, con chispas volando entre nosotros. Hablar emocionalmente así solo pondrá en peligro su propia posición, señor Reed. Tiene agallas. Mientras trataba de encontrar una refutación, otro ataque vino volando hacia mí. Probablemente estaba tratando de provocarme y hacerme perder la compostura. La forma en que arqueó las cejas burlonamente y actuó como si él fuera el tranquilo era completamente exasperante. Casi caigo en su trampa y ataqué verbalmente, pero afortunadamente alguien que estaba a mi lado intervino justo a tiempo. Señor Reed, si me permite sugerir algo, ambas empresas ofrecen principalmente productos y servicios dirigidos a mujeres. Dado que el comportamiento reciente del señor Harris representa un grave riesgo para la imagen de la empresa, ¿qué tal si se procede con el contrato mientras se lo retira solo a él del panorama? El confiable investigador me había lanzado un salvavidas. Inmediatamente acepté la sugerencia. Ya veo, esa es una buena idea. Como dijiste, el señor Harris es un riesgo andante. Es natural que la empresa se ocupe de estos asuntos.
¿Qué estás diciendo? ¿Estás planeando destituirme a mí, el presidente de este fabricante? Fue solo un error. Aaron, que había estado recuperando la compostura, comenzó a entrar en pánico de nuevo. La mirada que le lanzó a Oliver parecía gritar, métete en tus propios asuntos. Lo que siguió fueron palabras desesperadas de autoconservación, insoportables de escuchar. Fue porque estaba bebiendo. Nunca me comportaría así en circunstancias normales. Entonces, dado que sucedió en un evento con bebidas, no podemos simplemente acordar mantenerlo entre nosotros. Miró a su alrededor frenéticamente tratando de encontrar aliados, pero las miradas de las personas reunidas eran frías. No importa cuánto trató de salvar las apariencias con excusas patéticas, nadie dio un paso al frente para apoyarlo. Con el debido respeto, señor Harris, al investigar a su empresa, hemos descubierto que este incidente no es un caso aislado, declaró Oliver claramente. Luego, sacó su teléfono y reprodujo cierto vídeo. Era la escena de antes donde Natalie fue salpicada con vino e insultada. ¿Qué crees que estás haciendo, intentando chantajearme con eso? No, esto no es chantaje. El vídeo fue grabado por uno de mis socios. Se ha editado por motivos de privacidad y se ha enviado por correo electrónico a los empleados de su empresa, junto con una nota preguntando si han experimentado incidentes similares. Por favor, contáctenos. Ya hemos recibido alrededor de 5 respuestas. ¿Cuándo había logrado prepararse tan a fondo este investigador? Simplemente me asombró lo tranquila y metódicamente que se había planeado cada movimiento. Al ver a Aaron, que ahora parecía completamente pálido, estaba claro que sabía exactamente de qué era culpable. Como era de esperar, no puedo trabajar con alguien como usted. Su destino se decidirá inmediatamente después de que su empresa esté bajo nuestro control, declaré con firmeza y sin dudarlo. Aaron rechinó los dientes con frustración, su rostro se torció en una mueca furiosa, como si pudiera atacar en cualquier momento. Pero sabía que mostrar miedo sería una derrota, así que me mantuve firme con una resolución inquebrantable. Después de un pesado silencio, Aaron finalmente estalló gritando, como para desahogar toda su ira reprimida. ¿Por qué? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué las mujeres siempre se interponen en mi camino? Intenta casarte con una mujer de carácter fuerte, también perderías la cabeza, gritó de una vez, luego bebió el resto de su bebida y golpeó la mesa con el puño con un fuerte golpe. Claramente albergaba un profundo resentimiento hacia las mujeres. Las venas que se le hinchaban en las sienes eran un testimonio visible del estrés que decía sentir. Sin embargo, su actitud furiosa pronto se hizo añicos con la llegada de una figura inesperada. El sonido agudo y enérgico de unos tacones altos se acercaba por detrás de Aaron. ¿A quién llamas mujer de carácter fuerte? Kimberly, ¿qué estás haciendo aquí? Ante la repentina voz dirigida a él, el hombre de mediana edad lanzó un grito de sorpresa y se encogió inmediatamente. Rápidamente me di cuenta de que esta debía ser Kimberly, la famosa hija de una distinguida familia y la esposa de carácter fuerte de Aaron. Justo como pensaba, qué momento tan perfecto, Oliver se inclinó y susurró, le pedí que viniera. Otra jugada brillante de su parte. Encantada de conocerlo, señor Reed. Soy Kimberly, la esposa de Aaron. Escuché algo sobre un vídeo, este incidente involucra a mi esposo. Kimberly me saludó cortésmente, pero fue directa al grano. Su presencia segura y autoritaria dejaba claro por qué era conocida por su carácter fuerte. Por lo que había escuchado, actualmente se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva en la empresa de su padre, y no era un puesto que había heredado por favoritismo. Se lo había ganado por sus propios méritos. Tenía fama de ser excepcionalmente aguda y se rumoreaba ampliamente que sería la próxima presidenta de la empresa. Aaron había trabajado originalmente en la empresa de su padre también. No tenía idea de cómo había logrado conquistarla y, francamente, no podía entender por qué lo había elegido. Asentí en respuesta a su pregunta y le indiqué a Oliver que le mostrara el vídeo. Mientras veía las imágenes de su esposo agrediendo a una mujer que ni siquiera conocía y luego insultándola cruelmente, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Es la mujer de este vídeo? Sí. Natalie, sorprendida por la repentina pregunta, respondió tímidamente. Reconociendo la evidencia de la violencia de su esposo, Kimberly inmediatamente inclinó la cabeza. Le pido disculpas sinceramente por el comportamiento y las palabras escandalosas de mi esposo. Debe haber sido terriblemente aterrador para usted.
Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Su voz, llena de dolor y remordimiento, mostraba una genuina preocupación por Natalie. Estaba claro para todos que Kimberly estaba ofreciendo una disculpa sincera desde el fondo de su corazón. Natalie también pareció aceptar su disculpa, aunque se movió nerviosamente, sin saber cómo responder a la mujer que seguía inclinándose profundamente ante ella. Mientras tanto, Aaron permaneció temblando ante su esposa, incapaz de decir una palabra. Se agarró la cabeza como si se diera cuenta de que no había forma de salir de esto hablando, revelando su verdadera naturaleza egoísta. Le pedí a Kimberly que levantara la cabeza. Realmente no sé cómo disculparme adecuadamente. Por supuesto, nos gustaría compensar su vestido dañado y me pondré en contacto con usted de nuevo al respecto. Yo también tengo cierta responsabilidad por esta situación y tengo la intención de tener una larga y seria charla con mi esposo una vez que lleguemos a casa. En realidad, señora Harris, hay algo más que necesito decirle. Interrumpí a Kimberly justo cuando parecía lista para agarrar a Aaron y arrastrarlo fuera. Pareció momentáneamente desconcertada, pero rápidamente dijo, por favor, adelante, invitándome a continuar. Era hora de revelar el lado oculto de Aaron que Oliver había descubierto durante su investigación. Desde el momento en que escuché el informe en casa, había decidido decírselo. Su esposo ha estado conspirando para derribarla. Ante esas palabras, todos menos yo y el investigador jadearon. ¿Derribar a Kimberly? No seas ridículo. Aaron, que se había estado encogiendo, de repente se encendió, resoplando de ira. Pero después de todo lo que había sucedido, su credibilidad ya estaba en ruinas. Ni siquiera su propia esposa lo apoyaba ahora. Mi voz resonó sola a través del lugar silencioso. Aaron tenía una fuerte tendencia a menospreciar a las mujeres y muchas, incluida Natalie, habían sufrido por eso. Ya sea por el estrés que decía que Kimberly le causaba o no, estaba claro que estallaría en ira cada vez que una mujer no se doblegara a su voluntad. Y a quien más resentía era a su propia esposa, Kimberly. Claramente, tener su frágil orgullo pisoteado día tras día se había convertido en odio. Eventualmente, Aaron había comenzado a ofrecer dinero a los empleados del club, ordenándoles que atrajeran a su esposa a una situación escandalosa para arruinar su reputación. Cuando revelé esto, incluso Kimberly, tan fuerte como era, se quedó sin palabras. No era de extrañar. Descubrir que tu propio esposo estaba conspirando para destruirte era un shock devastador. Sé que no es asunto mío, pero le recomiendo encarecidamente que tome medidas antes de que suceda algo peor. Gracias por su preocupación. ¿Crees a ese mentiroso antes que a mí, Kimberly? Los hombros de Kimberly temblaron de ira cuando comprendió completamente la situación. Silenció a su esposo con nada más que una sola mirada fría. Completamente intimidado por su espíritu feroz, Aaron no pudo pronunciar otra protesta. Ahora que ha demostrado ser un hombre de nada más que palabras vacías, creo que solicitaré el divorcio tan pronto como mañana. No había ni una pizca de duda en su voz resuelta. Aaron bajó la cabeza, completamente derrotado por lo que era efectivamente una declaración pública de divorcio. Había perdido tanto su puesto como su familia en un solo día. No era más que las consecuencias naturales de una vida dedicada a herir a los demás. Y, sin embargo, todavía no había terminado de hacerle rendir cuentas por lo que le había hecho a Natalie. Todavía no se ha disculpado directamente con mi esposa, señor Harris. Podría haber parecido que lo presionaba más, pero tenía que asumir la responsabilidad de lo que había hecho. A mi insistencia, el hombre roto finalmente bajó la cabeza, con la mirada vacía, y por fin se disculpó con Natalie. Lo siento. Un mes después, a pesar de todo, completamos con éxito la adquisición del fabricante de cosméticos como estaba previsto originalmente. Por supuesto, después de todo el caos que había estallado, el comportamiento arrogante de Aaron hacia varias mujeres dentro de la empresa se hizo ampliamente conocido. Antes de que tuviéramos que tomar alguna medida, se vio obligado a dimitir como presidente antes de que se finalizara el contrato. El incendio solo encendió lo que ya estaba ardiendo, dijo la mujer que asumió el cargo de nueva presidenta de la empresa de cosméticos, interrumpiéndolo bruscamente. Algo en ella me recordaba a Kimberly y quizás ella también había sido una de las muchas víctimas de Aaron. En cualquier caso, el resto de la empresa estaba llena de gente decente y respetable, y yo estaba satisfecho con la decisión de ponerlos bajo nuestro paraguas.
Según los rumores, Aaron, después de haber sido expulsado de su casa, huyó de la ciudad en desgracia. Incluso si quisiera encontrar otro trabajo, traicionar a la hija de un dignatario local había dejado su nombre demasiado manchado en esta área donde el padre de Kimberly tenía una fuerte influencia. Apenas había alguna empresa que estuviera dispuesta a contratar a Aaron ahora. Parecía justo que se viera obligado a empezar de nuevo en un lugar nuevo. A nadie le importaba ya que había sido de él. Bienvenido a casa. Hay un paquete para ti. Lo puse en la mesa. Como siempre, mi encantadora esposa me recibió calurosamente cuando llegué a casa. Me había preocupado que lo sucedido ese día pudiera dejar cicatrices duraderas, pero Natalie había recuperado por completo su espíritu alegre. Gracias. Me pregunto de quién es. Oh, es de Oliver. Revisé el remitente e inmediatamente pensé en el hombre que había trabajado tan duro para resolver la crisis en aquel entonces. Era un profesional agudo y con visión de futuro. Si volvía a pasar algo, definitivamente querría contratarlo. Abrí la caja ligeramente grande y encontré un ramo de flores conservadas para que duraran mucho tiempo. Mis ojos se posaron en la tarjeta de mensaje incluida en el interior. Fue un verdadero placer trabajar contigo, incluso por poco tiempo. Felicidades por tu expansión comercial. Algo en el mensaje de felicitación se sentía extraño. El tono era mucho más informal que cuando habíamos trabajado juntos, casi familiar. Me quedé mirando la tarjeta, releyendo las frases una y otra vez. Había algo nostálgico en la escritura a mano. ¿Dónde la había visto antes? No puede ser, una repentina posibilidad me golpeó. Con el corazón acelerado, saqué mi agenda favorita de mi bolso de trabajo y de ella recuperé una vieja y gastada fotografía. Era un recuerdo que nunca había podido tirar, algo que se había quedado en la casa de mi infancia. En el reverso de la foto, con la misma letra distintiva, estaban las palabras, «Feliz tercer cumpleaños, Matt». Miré de un lado a otro entre la tarjeta de mensaje y la fotografía, luego cerré los ojos en silencio. ¿Por qué nunca me lo dijiste, papá? Fue realmente solo una coincidencia. Cuando intenté contactar con la agencia de investigación más tarde, me dijeron que Oliver ya había renunciado. Me pregunté cuándo se había dado cuenta de la verdad y qué debió haber sentido al permanecer en silencio a mi lado todo ese tiempo. Hay tantas cosas que quiero preguntarle, tantas cosas que quiero decirle, y un ramo y unas pocas palabras de felicitación nunca podrían llenar el enorme vacío que queda en mi corazón. Incluso ahora, soñando con el día en que nos volvamos a encontrar, me siento y contemplo las flores que no se marchitan y la vieja fotografía.